Una de las actrices más emblemáticas del cine nacional fue Sara García Hidalgo, conocida como la abuelita del cine mexicano por sus estereotipadas interpretaciones de una abuela, lo mismo severa y regañona que protectora y tierna, una figura imprescindible de la época de oro del cine nacional. Recuperamos dos entrevistas donde la propia actriz habla de su llegada al cine, los escenarios compartidos con Pedro Infante y Jorge Negrete, así como la huella que quería dejar para las futuras generaciones de actores y actrices. Actriz de teatro por vocación y por intuición, Sara García se vinculó a la carrera cinematográfica y transitó casi a la par con la historia del cine nacional del siglo XX, a partir de la aparición del cine sonoro en los años 30, cuando este se fue perfilando y desarrollando en las décadas siguientes como uno de los entretenimientos con mayor producción y diversidad de géneros. Surgieron por entonces los melodramas con actuaciones exageradas como una herencia tanto del teatro como del cine mudo, se dio impulso a las películas musicales. Fue inaugurado el género de comedia ranchera y apareció el cine cómico con artistas procedentes de las carpas populares. Fueron años en los que proliferaron los directores y el cine experimentó un importante crecimiento debido a la instalación de los grandes estudios cinematográficos. Todo ello habría de dar forma y brillo a la época de oro del cine mexicano en la que se realizaron obras de enorme calidad de distintos géneros y alcanzaron su máximo esplendor las grandes estrellas y los ídolos populares, que se volvieron inmortales, entre ellos, Sara García. La abuelita del cine mexicano se ganó este mote a pulso, sacrificando juventud y apariencia al hacerse extraer los dientes para dejar a un lado las actuaciones de dama joven y convertirse en actriz de carácter representando papeles dramáticos. Como ella misma expresó, siendo joven quiso ser vieja y así llegó al cine, adaptándose a los modelos que se impusieron entonces, con estereotipos de personajes que representaban una sociedad que no siempre era un fiel reflejo de la realidad. Sara fue lo mismo la madre y esposa sumisa, dulce y abnegada de un matrimonio ejemplar, que la mujer recia, dominante y mandona que impone su voluntad, la abuelita dulce y tierna o la abuela regañona que fumaba habanos. Se adaptó en el cine a lo que Carlos Monsiváis llamó la dictadura de gestos y palabras donde la maternidad es la partera del melodrama. Para él, Sara fue insuperable en el cine como madre y abuela y en el melodrama tuvo su espacio vital. La actriz actuó bajo la dirección de renombrados directores de la época de oro y en su trayectoria participó de los tiempos de auge, decadencia y crisis del cine nacional. Aparte de su carrera cinematográfica, también trabajó en radio y televisión. Compartió créditos con reconocidos actores como Fernando y Andrés Soler, Mario Moreno Cantinflas, Joaquín Pardavé, Jorge Negrete y Pedro Infante, de quien decía orgullosa que lo había impulsado en la actuación. Las palabras siguientes corresponden a la edición de dos entrevistas que reflejan su personalidad y su trayectoria en el cine mexicano, las cuales forman parte del archivo de la palabra del Instituto Mora. Fueron realizadas por Aurelio de los Reyes, el 7 de marzo de 1974, y Eugenia Mayer, el 23 de agosto y 2 de septiembre de 1975. Mi padre era ingeniero arquitecto y escultor. Él era de Córdoba, España, y mi madre de Granada. Nací en Orizaba, Veracruz. Después nos fuimos a Monterrey porque a mi padre lo llamaron para restaurar la catedral. Ahí hizo diversas obras, pero le dio un ataque de parálisis. Por ese motivo la colonia española lo mandó a México a lo que era antes la Beneficencia Española, ahora el Sanatorio Español. Me eduqué en el Colegio de las Vizcaínas. Ahí hice mi instrucción primaria, secundaria y luego la preparatoria, porque en el mismo colegio fui maestra de tercer año y de cuarto, fue cuando nos tocaron los trancazos de la Revolución, durante la Decena Trágica. Como el colegio estaba en la zona de fuego, porque estaba la Ciudadela, el Palacio Nacional y de ahí eran los cocolazos, pues se incendió la física, el laboratorio, uno de los dormitorios, la enfermería. Nos llevamos un susto espantoso. Fue una cosa terrible. Tan es así que le fueron a pedir a la directora, doña Cecilia Mauet, las azoteas del colegio para estar más cerca de la Ciudadela, y la señorita se negó y con todo el valor les dijo, por ningún motivo. Aquí no entra nadie. Se fajó las enaguas la directora y no entró nadie.
A mí me encantaba todo lo que fuera teatro, era una gran aficionada porque desde muy pequeñita vi teatro, y buen teatro. Me aficioné muchísimo al grado de que cuando era colegiala, en el santo de la directora, hacíamos comedias, fiestas, y yo era la primera actriz, imagínese, nada más una muchachita. Después, cuando ya fui maestra, les daba de premio a mis discípulas, ponerles versos, comedias. Era el premio si salían bien en el colegio. Ahí conocí de cerca a Porfirio Díaz, porque en aquella época él repartía los premios. Iba cada año a la repartición de premios. Después me metí al cine. Por aquel entonces se había formado una compañía que se llamó Rosas Derba, que era de Enrique Rosas, el padre de los Rosas Priego, y de Mimí Derba. Fue el primer estudio que se fundó y estaba precisamente frente al Cine Regis. Yo tenía clases particulares fuera del colegio, y con ese pretexto me iba a asomar a los estudios Rosas Derba por la afición enorme que tenía. Un día estando asomada por una de las rendijas de un portón muy grande de madera, oigo que alguien me dice, «Niña, ¿qué hace usted ahí?». Era don Joaquín Cos, el director de la película. Era un magnífico actor y luego fue director de teatro, muy enérgico, y después director de cine. Le digo, «Pues estoy viendo». Y me dice, «¿Le gusta a usted esto?». «Ay, muchísimo». «¿Quiere usted trabajar aquí?». «Ay, sí, señor». «Pues bueno, pase usted». Y entré como extra. Era el año 1917. En los años 20 quebró la compañía esa y entonces Eduardo Arosamena me llevó al Teatro Fábregas. Ahí debuté con una obra del género francés que se llamaba El asno de Buridan, haciendo un papelito insignificante. Pero poco a poco fui subiendo y en menos que canta un gallo me hice dama joven, que a mí la dama joven nunca me gustó porque me parece que es el papel, dentro de lo nuestro, lo más insípido que usted puede imaginar. No tiene nada, se la come cualquiera, ¿verdad? Es aquella, la niña boba, bueno, a mí no me gustó. Entonces me dediqué a actriz cómica. Aquel tiempo Eduardo Arosamena me invitó a hacer los tenorios a Orizaba y fui. Iba María Teresa Montoya de primera actriz. Ahí ya fui agarrando vuelo. El cine es muy lindo, yo lo adoro, pero el teatro le da a uno tanta seguridad, tanta experiencia, tanta soltura para andar, porque andar en el escenario, delante de la gente a una altura que se le ven a uno los pies, pues es una cosa muy delicada. Y ahí me solté muchísimo, y así fui progresando. También estuve contratada con la compañía de Prudencia Grifel. Fuimos a Mérida, ahí le aprendí mucho a la señora, porque ya era una gran actriz y como la admiraba, aprendí mucho de ella. Era una maravillosa actriz cómica de zarzuela, tiple cómica. Luego se dedicó a la comedia. Era un genio. Después me contraté con la compañía de Mercedes Navarro, que cultivaba mucho el género francés, y ahí me encontré un muchacho que se llamaba Fernando Ibáñez, con el que me hice novia y me casé. Y haciendo una gira nació mi hija, mi única hija. En esa compañía salíamos mucho de gira. Hice una por Sudamérica. Madre mía. Teníamos que ir de un lugar a otro en burro, en mula o como fuera, montadas, para ir de un pueblo a otro. Dormíamos en los intermedios en chesites, en camas que eran completamente tablas. Una cosa espantosa. Al principio me dediqué puramente al teatro. Estuve simplemente 25 años en el Teatro Ideal, que estaba en la calle de Dolores, consecutivamente estrenando obras cada semana. Cuando estaba al frente el señor Carlos Lederne ya estaba más metida en el cine y llegó un momento en que eran muchas las películas en las que actuaba, y tenía que dejar completamente la temporada teatral. Entonces, definitivamente me fui y me contrató en exclusiva Clasa Films, pues yo cobraba por mes y no podía estar ya en el teatro y me separé. De ahí pa'l real, como dice el dicho, la primera película que hice hablada se llamó El pulpo humano, con un señor Bel, Ricardo, hijo de don Ricardo, el famoso del circo. Me pagaron por 6 días de trabajo 50 pesos, y me los dieron cuando se estrenó la película en monedas de 20 centavos. Todavía tengo el cartuchito de esas monedas.
Empecé a trabajar como abuelita cuando estaba en el teatro porque necesitaba trabajar para mantener a mi hija. Ya me había separado de mi esposo. Y hacía damas jóvenes, actrices cómicas, segundas. Yo era el comodín de la compañía, hacía de todo. Pero vi que en los que más encajaba era en los de la actriz de carácter, aún siendo muy joven. Entonces me dediqué a hacer actuaciones de carácter. Tan es así que estando en el Teatro Ideal vino una vez un reparto que me correspondía a mí haber hecho el primer papel, porque era la primera actriz de carácter de la compañía, pero no sé qué pasó, que se lo dieron a otra compañera y a mí me dieron un papelito que no tenía importancia. Entonces me dije, a esto le tengo que sacar partido. Y me saqué todos los dientes para ser el tipo. Me saqué 14 piezas de un jalón. Cuando salí hablando de viejitas se cayeron de risa porque no se esperaban esa cosa. Y después de esta obra hice La Marquesona, que tenía que ser una andaluza y me tuve que mandar a hacer los dientes. Aguantándome los dolores de la dentadura hice La Marquesona. Le he sacrificado mucho a mi trabajo, era de las que me rasuraba todas las cejas, cuando tenía que hacer de una mujer con las cejas arqueadas. Como cuando hice con Contreras Torres, la corregidora de Querétaro, me rasuré como 3 dedos arriba de la frente, porque la corregidora tenía la frente muy grande y yo soy de frente chiquita. No, yo he sido tremenda. No tengo predilección por alguno de los papeles que he hecho. Me gustan mucho los que hice de árabe, con Joaquín Pardavé, el Baisano Yelil, el Barchante Neguib. Me fui a meter allá a la lagunilla para aprender a hablar como ellos hablaban. Me gustó mucho No basta ser madre, que aunque entonces el cine apenas empezaba, pero el asunto era muy bueno. Me gustó mucho No matarás. También era un personaje muy bonito, difícil, cuando los hijos se van. Vamos, he hecho muchas cosas que me gustan. Mis personajes de madre tierna, sufrida, mucho me los criticaron los periódicos. Cuando estrenaba una obra estelar, por ejemplo No matarás, decían, preparen los pañuelos porque van a hacer una inundación. Yo quise demostrar que no solamente hacía llorar, sino que también hacía reír. Fue cuando hice con Abel Salazar una que se llamaba La tía Candela, vestida de hombre con pistolas, y al público no le gustó. A los críticos sí. No sabe uno qué hacer. El público es una cosa y el crítico es otra. El crítico, francamente, es el que sabe. El crítico juzga como cree conveniente las cosas. El público se encariña con el personaje y se acostumbra a la ternura, o se acostumbra a la rudeza, o a que sean traidores. El actor está obligado a hacer sentir al público, hacer llegar su personaje al corazón para que se olvide de Sara García y vea a fulana de tal en el personaje. La película Los Tres García fue muy bonita, pero mi personaje era muy difícil, porque con mucha facilidad resbala uno en cualquier momento, sobre todo haciendo papeles enérgicos. Puede uno pasar ya a la villana. Y para hacer papel enérgico, y hacerse simpática al público, cuesta mucho trabajo, se acostumbró mucho Pedro Infante a trabajar conmigo, quería que en todo trabajara con él. Esa fue la primera película que trabajé con él. La última fue La tercera palabra, donde también actuaba Prudencia Grifel. Los Tres García hacía yo la abuela de Pedro Infante, que no la quería hacer por nada del mundo. No la hago y no la hago, decía. Y se atrincheró en el cuarto, por más que fue Jorge Negrete, que fueron todos a hablarle. Vino Ismael Rodríguez y me dice, Sarita, le voy a pedir un favor. Vaya usted a ver. Yo desde las 9 de la mañana con la peluca puesta y el hombre no bajaba, y ya eran las 12 y pico. ¿Por qué no vas a hablar con él?, me dijo. Pero si no les hace caso a ustedes, ¿a mí qué pitos me va a hacer caso?, le contesté. Entonces, fui yo, y estaba así recargado en la puerta del camerino, afuera en el pasillo, y le digo, óigame joven, usted es Pedro Infante, ¿verdad? Pues sí. Me dicen que no quiere usted ir a trabajar, pues ¿qué le pasa? Estoy yo con la peluca puesta desde muy temprano esperándolo. A mí cuando me contrataron me dijeron que usted iba a hacer la película. Pues sí, pero no. ¿Cómo que sí, pero no? ¿Por qué? Pues no, porque yo soy mariachi, no soy actor y trabajar con usted, no, a mí me da mucho miedo.
¿Y con el señor Orellana trabajar? No, me da mucho miedo. Imagínese, y se aferró que no quería trabajar. Le dije, mire criatura de Dios, los actores no nos comemos a los niños crudos, somos tan iguales. Vamos a hacer una cosa, haga usted de cuenta que usted y yo vamos a entrar en este mismo momento al cine, que nunca hemos hecho una película usted como hombre, yo como mujer, no hemos hecho nada igual. Nos conocemos aquí, nos tratamos, y vamos a ver qué podemos hacer verdad. Vamos. Así es que usted ignóreme como actriz, yo soy una que acaba de entrar al cine. Ya fue el muchacho cambiando el gesto de la cara. Mire, le dije, como todas las escenas las tiene usted conmigo, vamos a hacer una cosa, yo le voy a poner a usted todas las escenas. Vamos a hablarnos de tú para que tengamos más confianza. Y yo le voy a poner todas las escenas, las ensayamos juntos, y todo eso, y cuando vea que alguna cosa no la hace usted bien, yo nada más le hago así con el dedo, para que venga usted, y yo le diga poco más o menos, si está bien yo le hago a usted así, usted nada más fíjese en mí. ¿De veras? De veras, le doy mi palabra de honor. Desde este momento, amigos compañeros, entramos ahorita por primera vez al cine, vamos a ver qué sacamos. ¿Le entra?, le dije. Pues sí. Bueno, pues ándele, nada de pues sí, váyase a vestir y yo ya me voy para allá abajo, y allá lo espero. Se metió el muchacho y bajó corriendo. Le dije a Ismael Rodríguez. Me vas a perdonar la atribución que me he tomado, pero yo le he dicho a ese chico, porque no quería porque nos tenía miedo, que le iba yo a poner las escenas. Perdóname, porque tú eres el director, yo estoy subordinada a ti, pero era la única forma para que se vaya acoplando. Ismael me levantó en brazos y llegó el muchacho. La primera escena que tenía que hacer el pobre muchacho era cuando se muere la abuela, que estaba yo acostada, que llegan los 3 nietos y dicen que la abuela se está muriendo, y entonces le dije a Ismael, oye, ¿me permites que yo le hable? Como yo estoy fuera de cámara y es muda la escena, que yo le diga cosas dulces, cosas tiernas, a ver si el muchacho se emociona. Pues empecé a decirle, seré para ti tu sombra, tu guía. Las lágrimas, los chorros de lágrimas le caían. Cuando Ismael le dijo que levantara la cabeza, estaba bañado en lágrimas de verdad. Corte. Y les dijo a los del staff que le aplaudieran. Le aplaudieron todos los muchachos. Como en la vida se necesita un estímulo, ¿verdad? Era muy buen actor, lo tenía dentro. Lo que pasa es que tenía miedo. La autocrítica del actor siempre tiene un barniz de vanidad o de una falsa modestia. Yo he querido dentro de mi carrera dejar una huella y no irme con las manos vacías, dejar una huella de escuela, porque he tratado de hacer mi carrera, mi profesión bajo cierta técnica mía, no aprendida, y quisiera dejar una huella. Que el día de mañana digan, hombre, mira, yo aprendí de esta. A mí, Sara me enseñó esto, me dijo aquello. Como lo decía Pedro Infante y como lo dicen otras figuras. Creo que he cumplido, no quiero decir que he destacado porque no soy una María Félix, que destacó por su belleza, y yo nunca la tuve. Además, cuando empecé, el cine en el que se me podía ver, no era yo una niña ya. Hay quien siendo vieja quiere seguir siendo joven. Y yo, al contrario, siendo joven quise ser vieja. Mientras tenga memoria y facultades moriré en el tablado, como dicen, me moriré en el ruedo.